Conocer las bases epistemológicas de la nueva escuela mexicana es condición para poder asimilar esta transición en la que nos encontramos. Destaco que la conferencia estará dividida en dos momentos. Primero, el doctor Fidel Argenis Flores Quirós nos presentará la ponencia Epistemología de la Nueva Escuela Mexicana. En un segundo momento, los docentes interesados podrán realizar preguntas que puedan enriquecer el trabajo que se desarrollará, para lo cual les pedimos soliciten la palabra levantando la mano para poder ceder un micrófono. Antes de iniciar, quiero presentar al doctor Fidel Argenis Flores, quien es profesor de tiempo completo y coordinador de la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Filosofía Contemporánea con especialidad en Antropología Filosófica y Metafísica por la misma institución. Sus áreas de investigación son la filosofía griega clásica, el helenismo y el existencialismo. Se centra en el quehacer filosófico grecorromano, procurando siempre manifestar las improntas existenciales de tradición. Es autor de La imagen de Heracles como ejemplo del hombre feliz en la filosofía cínica, también de Una caña pensante, imagen del hombre y su condición finita, coautor de las ideas de verdad y felicidad en la época helenística, Existir, así como diversas conferencias, artículos y ponencias, nacionales e internacionales, sobre filosofía antigua y existencialismo. Sabedor de que es indispensable comenzar el diálogo con los involucrados en la educación del país para poder formular mejoras a la misma, es que tuvo a bien aceptar la invitación para compartir de sus conocimientos con profesores de esta zona escolar de telesecundaria. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra al doctor Fidel Argenis Flores Quirós. Gracias. Muchas gracias. Tengan muy buen día a todos. Agradezco la invitación de las autoridades a, como lo señalaban anteriormente en la presentación, a poder emitir un diálogo en torno a esta compleja, difícil y profunda temática. Bien, esta profunda y compleja temática que es precisamente la nueva escuela mexicana. Hace un momento cuando llegaba, justo platicábamos esta cuestión de la tarea que siempre le toca a los profesores de educación básica de tener que renovarse cada 5 o 6 años, ¿no? Cuando a nuestras autoridades se les ocurre cambiar de modelo, así como que apenas le estoy agarrando el hilo al que me habían puesto y ahora ya tengo que cambiar otra vez, ¿no? Bueno, de entrada sí les digo, la nueva escuela mexicana sí plantea sus dificultades, es un cambio completo de paradigma, como ahorita lo vamos a ver, ya por ahí escuchaba que ya conocen ciertos conceptos que nosotros también vamos a ir abordando porque necesariamente tienen que ver con el fundamento epistemológico de lo que ahora van a trabajar. Algo sí les puedo confesar, creo que la nueva escuela mexicana, a diferencia de los otros modelos que hemos venido implantando casi a fuerza, es un poco más flexible con el docente y justo es flexible por esta cuestión epistemológica que nosotros vamos a ver, por el fundamento epistemológico de la propia escuela mexicana. Lo que vamos a hacer el día de hoy, la conferencia que yo les tengo preparadas, las palabras que yo preparé para compartir con todos ustedes, van desde cuestiones muy sencillas como ver los conceptos básicos, qué es epistemología, que muchas veces también se nos complica por sencillo que parezca, de pronto nos dicen epistemología, lo epistémico, lo epistemológico, y son conceptos distintos que no podemos identificar con tanta certeza como nos gustaría, conceptos como el de decolonial, que por ahí los críticos de la nueva escuela mexicana están confundiendo con otro concepto que ya también abordaremos por ahí y que son completamente distintos, y sobre todo lo que más me interesa porque es el fundamento básico de la nueva escuela mexicana, epistemologías del sur, que es un concepto muy importante. Vaya, ni siquiera es un concepto, es toda una postura que ya tiene muchísimos años desarrollándose y que se está desarrollando por fortuna desde Latinoamérica. Entonces vamos a comenzar con nuestras diapositivas. Ahí, vamos con los conceptos importantes. Son los que tenemos ahí, son los básicos para poder entender un poquito qué es la epistemología.
Seguramente esto ya todos lo saben, la definición etimológica de epistemología, es que viene del griego episteme, que quiere decir conocimiento, ciencia, y logos, que por lo regular traducimos como estudio, que realmente remite a una teoría, ¿no? Luego entonces la epistemología desde su etimología vendría a ser precisamente el estudio del conocimiento, la teoría de la ciencia, ¿no? Esto es muy importante, porque de entrada nosotros ya entendemos que la ciencia pues, es una teoría. De entrada la ciencia pues, es una teoría, ¿no? ¿Cómo es que la propia teoría tenga una teoría? Es decir, la epistemología vendría a ser la teoría de la teoría, ¿no? Si nos casamos con este concepto de ciencia como aspecto estrictamente teórico, pues no. Ay, hola. No lo había visto. Bueno, pues la epistemología, más allá de ser esta teoría de la ciencia, ¿no? O teoría de la teoría, tenemos que entender la epistemología como aquella postura de carácter crítico y reflexivo. Es algo muy importante. Es una postura de carácter crítico y reflexivo que pregunta por los propios fundamentos de la ciencia. Antiguamente, ¿sí? Los otros esquemas con los cuales trabajábamos nosotros como profesores en educación, nos decían que la ciencia, particularmente la ciencia positivista, esa que le importan mucho las matemáticas, esa que le importa mucho la práctica, era la que nos podía dotar de verdad. ¿Por qué? Porque esta ciencia de carácter positivista, se le está yendo la onda, ¿no? Ya está la pila. Se le acabó la pila, pero igual si me escuchan así, ¿no? Sí. Les decía, esta ciencia de carácter estrictamente positivista, en donde importa mucho la matemática y que tenía mucho que ver con memorizar las fórmulas y todas estas cosas que pues a mí todavía me tocó que me educaran así, ¿no? Y memoriza y te voy a preparar nomás para que respondas el examen. Pues esa ciencia, nosotros pensábamos que la verdad la habitaba, ¿no? Es decir, lo que dice la matemática, lo que dice la ciencia positiva, va a ser la verdad. Pues lo que va a preguntar la epistemología ¿es en serio? ¿Qué estás entendiendo por verdad? Porque tú estás entendiendo por verdad que 2 más 2 es 4. El problema es que ese 2 más 2 es 4 está en tu cabeza. ¿Cómo que está en mi cabeza? Pues sí, está en tu cabeza. Porque aquí lo que yo estoy viendo son 2 dulces que yo he conceptualizado por tradición con el número 2. Pero el número 2, ¿dónde está? ¿Quién ha visto caminar al número 2? ¿Quién ha tenido experiencia del número 2? Así que pues vamos a invitarle unas chelas al número 2. Pues no. El 2 es una idea. El 2 está en nuestra cabeza. Luego entonces, ¿en dónde está el fundamento de lo que llamamos verdad? Justo ese tipo de preguntas son las que se va a hacer la epistemología. ¿Cuál es el fundamento de lo que llamamos verdadero? Y a su vez, ¿cuál es el fundamento de lo que denominamos falso? ¿Bajo qué circunstancias lo verdadero es tal y bajo qué circunstancias lo falso se manifiesta como eso, como algo falso? Eso es lo que va a preguntar la epistemología. Por eso se habla de que es una teoría de la ciencia, ¿no? Ok, la ciencia se ostenta como el discurso que porta la verdad desde siempre. Pero ¿quién le dio ese poder a la ciencia? ¿Quién le dijo a la ciencia, ok, sí, tú eres la portadora de las verdades absolutas y universales que nosotros vamos a enseñar en la escuela? Y eso es lo que va a preguntar la epistemología, como disciplina filosófica. Ok, sí, la ciencia dice que las cosas son verdaderas a partir de la experimentación, pero ¿cómo se están realizando las experimentaciones? Y ya no solo la epistemología se queda como teoría del conocimiento, también atiende aspectos éticos, ¿no? ¿Cómo estás logrando alcanzar esas verdades por medio de la experimentación? ¿Por qué estás sacrificando animalitos, por ejemplo? En el caso de la educación, ¿cómo estás enseñando esas verdades? ¿Bajo qué aspectos éticos? ¿En dónde tú ya te pasaste y en dónde no te has pasado? En un sentido ético, ¿no? Eso es lo importante de la epistemología, ¿no? Ese va a ser así como el primer concepto que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. La epistemología es una reflexión crítica en torno al fundamento de la ciencia. Y por eso, después de que
con Platón, con algunos filósofos históricamente se manejara ese concepto de epistemología. Por eso, posteriormente, se va a hablar de una filosofía de la ciencia. La epistemología también se puede entender como filosofía de la ciencia, porque no solo estoy preguntando por el fundamento de lo verdadero o de lo falso, sino también porque lo verdadero y lo falso finalmente me ayuda a emitir juicios de carácter epistemológico. Y la ciencia está compuesta precisamente por juicios de carácter epistemológico. Aquello que hace válido o inválido un conocimiento es precisamente lo que permite que la ciencia se manifieste como tal. Una cosa es científica, o un fenómeno se puede explicar científicamente siempre y cuando los fundamentos con los que se está explicando sean válidos o inválidos. Y otra vez la epistemología pregunta, ¿y quién le da la validez al conocimiento? Pues la ciencia, a partir de lo que dice que es verdadero y falso. Y por eso la epistemología también se conoce como filosofía de la ciencia. Ya dimos un pasito. La epistemología preguntaba por lo verdadero y lo falso, por el fundamento de lo verdadero y lo falso. La filosofía de la ciencia, entendida como epistemología, pregunta por la validez o invalidez del conocimiento. Aquí es muy importante, ¿no? Igual, yo recuerdo que cuando iba en la preparatoria y tomaba clases de física, tenía un compañero que era muy listo, ¿no? Era un petardazo porque nunca entraba a clases, ¿no? Pero al momento del examen siempre resolvía las fórmulas y el profesor le calificaba mal, o sea, llegaba al resultado correcto, pero no seguía la fórmula que nosotros habíamos visto en clase, seguía otra. Resultaba que el papá de mi compañero era físico y le había enseñado, pues mira, es más fácil así, hijo. Y pues él lo resolvía, pero recicló la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el método que él seguía para el maestro no era válido, era inválido. Si en esos momentos yo hubiera estudiado epistemología, hubiera dicho, a ver, ¿y a ti quién te da la validez? De eso va la filosofía de la ciencia. Preguntar por la validez del conocimiento. ¿Cuáles son los métodos válidos para llegar a un resultado? ¿Por qué este resulta más válido y por qué este no? Aquí esta parte de la epistemología es muy interesante porque nos vamos a dar cuenta que la validez del conocimiento resulta de un discurso dominante. Un discurso que resulta conveniente y que se vende de mejor manera. Desgraciadamente la educación también se ha mercantilizado. Y la filosofía de la ciencia nos va a decir, o la epistemología, que para este caso son sinónimos, nos va a decir, bueno, vamos a plantearlo, ¿no? Vamos a revisarlo, porque eso no debe ser. Finalmente, la epistemología, o la filosofía de la ciencia, entendida como epistemología, va a germinar en un concepto que ya resulta ser muy posmoderno, que es el de episteme. Aquí ya vamos a tener a pensadores de la talla de Michel Foucault. Michel Foucault lo que se va a encargar es de decir, por lo regular el fundamento de las cosas lo va a venir a dar la historia de las cosas mismas, ¿no? Él tiene, por ejemplo, una historia de la locura y nos va a decir cómo es que se generan los manicomios. Bueno, pues resulta que cuando iba pasando el rey, el rey de Francia, ¿no? Por algunas calles, metían a los indeseables. ¿Cuáles eran los indeseables? Pues los borrachitos, los loquitos, bueno, los loquitos más bien eran los que pedían limosna, los miserables, ¿no? Los sectores que se consideraban en ese entonces miserables para la sociedad. Y de pronto cuando iba a pasar el rey por la calle, pues los metían en un lugar, ¿sí? Pues, para que no los vea el rey, ¿no? Pues resulta que un día a alguien se le olvidó sacar a los indeseables del lugar a los que los habían metido. ¿Y qué creen que nació ahí? Los manicomios. Y entonces Foucault empieza a preguntar por esos fundamentos, ¿no? Sí, pues, ¿qué es lo que fundamenta nuestros discursos? Es decir, ¿qué es lo que fundamenta el discurso alrededor de la locura? ¿Qué es lo que fundamenta el discurso alrededor de qué significa ser un profesor? ¿Qué es lo que fundamenta un discurso alrededor de lo que significa? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en estos momentos viéramos entrar a alguien con sus botas de esas de punta, picudas, ¿no? Su camisa a cuadros, unos lentes así de aviador, un sombrero tejano y una pistola? ¿Qué pensaríamos que es? Un arco, ¿no? Es un discurso. Porque resulta que si se hace más para acá
la chaqueta de cuero, porque siempre traen chaquetas de cuero, ¿no? Le vemos la placa de policía. Es correcto, ¿no? Una muestra es así, ¡ay, caray! Pues sí, pero son nuestros discursos que no ponemos en tela de juicio. Foucault va a decir, esos discursos se componen de una episteme, de una teoría del conocimiento, que absolutamente nadie cuestiona. ¿Qué pasa con los movimientos feministas de hoy en día? Están cuestionando el discurso que tenemos alrededor de lo que significa ser mujer. Y es muy válido. Si vestir de rosa, pues no necesariamente, ¿no? Jugar con muñecas, pues no necesariamente. Es un discurso que culturalmente nos ha alimentado el conocimiento y damos por sentado y pensamos que es verdad. Pero si hacemos un esfuerzo epistemológico, podemos poner en tela de juicio. ¿Y quién dijo? ¿Cuál es el fundamento de esto? A lo mejor es el mismo fundamento que los manicomios, ¿no? Una persona encerró y se le olvidó sacar a los indeseables. Y ya. Y eso es lo que nos sustenta históricamente. Entonces, eso es lo que vamos a entender por epistemología. ¿Sí? Me decían que al final las dudas, entonces voy a continuar. Muy bien. Ahora, ya sé entonces qué es la epistemología. Lo que me interesa ahora es encontrar el fundamento epistemológico de la nueva escuela mexicana. Para ello necesitamos considerar algunos aspectos muy importantes, que son los que tenemos aquí. El primero de ellos que me gustaría tomar en cuenta es de las pedagogías decoloniales. Las pedagogías decoloniales son una postura teórica que va a desarrollar, no sé si alcancen a ver, aquí está el nombre de la autora, Katherine Walsh, así como suena, Katherine Walsh. Igual al final, si quieren, les paso el correo por si requieren alguna bibliografía de lo que estamos diciendo, que profundicemos o algo. Con gusto les paso los textos que yo tengo a disposición en PDF. Bueno, pues de hecho ahí puse el nombre, ¿no? También. Las pedagogías decoloniales las va a desarrollar, son 2 tomos de este texto, así se llama, Pedagogías decoloniales. Lo va a desarrollar Katherine Walsh. Katherine Walsh es una autora que justo va a pensar, lo primero que va a poner a consideración es el hecho de que la ciencia, que es lo que nosotros como docentes enseñamos en las aulas, de que la ciencia ha trabajado bajo la idea de un sujeto científico. Y esto es bien interesante porque yo llevo muchos años dando la clase de epistemología, ¿no? En medicina, en diferentes licenciaturas para nuestra universidad. Y es bien interesante cuando yo les pregunto, oigan, ¿y ustedes cómo se imaginan un científico? Yo ahorita vengo muy elegante porque sabía que iba a hablar con ustedes, ¿no? Pero por lo regular soy un pandroso, ¿no? Soy un hippie, ¿no? Y de hecho es bien interesante cuando yo entro al salón de clases. Bueno, ahorita ya me veo un poco más viejo, ¿no? Pero ya llevo casi 15 años dando clases, pues empecé muy joven. Y lo que me gustaba hacer era llegar al salón de clases y sentarme, ¿no? Y veía a los compañeros echar el desorden, ¿no? A los estudiantes. Y de pronto me preguntaban, ¿tú qué onda? No, pues aquí, vengo a ver qué pasa. ¿A qué hora crees que llegue el güey del maestro, no? Decía, caray, todavía ni me conocen y ya me pusieron cuernos, ¿no? Y era bastante interesante. Es exactamente lo mismo que el ejercicio que hicimos hace un rato. Es un discurso. Él no luce como profesor. Él no posee saberes que me puedan aportar algo a mi existencia, ¿no? Después de hacer ese ejercicio, lo que me encantaba, precisamente para explicarles cómo funcionaba la epistemología, era preguntarles, ¿cómo se imaginan a un científico de su área? Porque ya me quedó claro con este primer ejercicio que hice, que en mí no ven un científico, o sea, no les pasa por su cabeza que yo soy un investigador, ¿no? Bueno, apenas me pasó, justo ahorita platicaba, ¿no? El miércoles igual tuve que ir a dar unas conferencias a Zumpango, a Teotihuacán y a Colman, y los compañeros universitarios con los que iba me decían, ¿y a poco usted sí es escritor? No, pues sí, escribo mi nombre, ¿no? Cuando paso lista
Y ya, ¿no? Pero sí, o sea, me pasa mucho eso de que pues, no entro dentro de la imagen del discurso del sujeto científico. Y yo les pido que hagan el mismo ejercicio. ¿Cómo se imaginan que es un profesor? Es decir, físicamente, o sea, una descripción física de cómo es un profesor. Lo que siempre responden mis alumnos, ¿no? Mis estudiantes. Bueno, pues como por lo regular me ocupo de dar epistemología, repito, en estas áreas de ciencias de la salud. Bueno, pues yo me lo imagino alto, de piel blanca, si se puede, ojos azules, anteojos, bata, tiene que llevar bata a fuerza, profe. Ajá. Y me lo imagino con sus tubos de ensayo, ¿no? Y decir, órale, pues entonces tú no la vas a hacer, hijo. ¿Por qué? Porque estás más prieto que yo. No eres güero, no te veo con tu bata. Ajá, estás bien chaparrito. No entras dentro de... Y se quedan así como que, caray, pues es que sí es cierto. El sujeto científico no tiene nada que ver con la persona latinoamericana promedio y común. Es decir, he estado enseñando ciencia con un ideal que no voy a alcanzar. ¿Cómo voy a enseñar ciencia con un ideal que no voy a alcanzar? Ajá. Es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el fundamento de mi enseñanza es algo que ni siquiera soy yo. Por lo tanto, no me identifico con él o con ello. Me es ajeno. ¿Cómo enseñas algo que es ajeno? De entrada, si te es ajeno, no lo conoces. ¿Cómo enseñas algo que no conoces? Desde mi perspectiva, ya por ahí lo decía, ¿no? A mí me gusta el existencialismo porque el existencialismo habla a partir de lo que existes, de lo que vives, de lo que eres. Yo no puedo ir a decirles a mis alumnos, ahorita, o a ustedes, ¿no? Ahorita les voy a explicar cómo funciona la física. No sé nada de física, soy un tarado, ¿no? No puedo explicar cosas que no conozco, que no sé. El problema con estar enseñando a un sujeto científico bajo un modelo europeo, pues es que no estoy hablando de lo que conozco. Dice Catherine Walsh, lo que estás haciendo sin darte cuenta es colonizando a tus propios estudiantes. Si yo no soy Hernán Cortés, ¿no? De todas formas, estás colonizando su manera de ver el mundo. Estás colonizando su mente, estás colonizando su cerebro. ¿Cómo que sí, para que termine haciendo lo mismo que tú, estableciendo un ideal que ni siquiera físicamente te pertenece. Y así ha funcionado la educación. Pedagógicamente estamos casados con el modelo europeo que enseña precisamente que un sujeto científico es como el que describíamos y que no tiene nada que ver conmigo. Ya no hablemos de la parte femenina, porque incluso, ¿no? El sujeto científico siempre es hombre. Ajá, y así como que, pues entonces yo, ¿qué? ¿No puedo aspirar a la ciencia? Ese es un problema, ¿no? Y por eso Catherine Walsh dice, tendremos que empezar a practicar otro tipo de pedagogías. Tendremos que empezar a hacer otro tipo de discurso. Un discurso que tenga el objetivo de no colonizar. Y esta idea de lo decolonial es justo una de las partes más importantes de la nueva escuela mexicana. Ajá. Y para muestra tendremos que ver las páginas 9 y 10 del documento en donde está precisamente señalado la nueva escuela mexicana, que son esas. Eso es lo que están en las páginas 9 y 10, al menos en la edición que yo tengo, ¿no? Por ahí alguien me está engañando, profe, ¿no? En la edición que yo tengo, las páginas 9 y 10 señalan estas características que tiene que cumplir el plan de estudio de la nueva escuela mexicana. Ajá. Fortalecer o proponer algunas estrategias nacionales para apoyar los procesos de contextualización y codiseño de la propuesta curricular de educación básica, entre las que destacan, y ahí están algunas estrategias que se van a utilizar. Pero primero, antes de pasar a las estrategias, se subraya, estrategias nacionales. Es decir, no voy a copiar modelos. No voy a copiar modelos, no voy a meterme a internet. Yo sé que nos facilita la vida, así como a nuestros estudiantes en la universidad se da mucho el plagio, ¿no? Yo les pido un ensayo por la característica de las asignaturas que yo doy, de filosofía, y pues es bien sencillo, ¿no? Te metes a Wikipedia, copiar, pegar,
Y ya, ¿no? Y como hay un chorro de profes que no leen los trabajos, pues yo creo que el profe Fidel, que además ya le dije güey de inicio, pues no va a leer el trabajo. Pues yo sí, porque me gusta un buen leer, ¿no? Y ya cuando les digo, ¿qué crees que esto está en Wikipedia? Pues es que se me hizo fácil copiar, pegar. Bueno, pues no, ahorita nosotros igual, no vamos a copiar, pegar el modelo. Ajá. Tienen que ser estrategias, esta parte es importante, estrategias nacionales, es decir, desde nuestra nación. Y en segundo lugar, contextualización. Es decir, voy a hablar desde lo que conozco, desde lo que vivo de cotidiano en mi contexto. No desde lo que vivo, así como que, es que en Europa dijeron que las matemáticas se tienen que enseñar de manera divertida. Pues sí, pero en Europa o en China o en Asia, ¿no? Aquí nos enseñas matemáticas y es así, ya, ¿no? Ya párale, o sea, ya me bloqueé, ya no sé cuánto es 2 más 2. Ajá. Tenemos que contextualizar y de esa forma entonces sí codiseñar. Ajá. Ahora, viene la parte que es más decolonial, o que se ve la decolonización de manera más clara, ¿sí? La Estrategia Nacional para la Enseñanza de Lenguas y Culturas Indígenas. ¿Cuándo se habían tomado en cuenta los indígenas en nuestra educación? Ni en los 80s, que fue cuando la licenciatura en antropología y el famoso movimiento del indigenismo entró muy en boga, ¿no? Y que se inauguró el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que vamos a vender turística, ese era el objetivo final, vamos a vender turísticamente las zonas arqueológicas, ¿no? Y en eso se quedó. Pero realmente la enseñanza como tal de las culturas indígenas, ya no hablemos de las afromexicanas, que es otra cosa todavía más pisoteada, ¿no? Las culturas indígenas nada más enseñaban así como que, miren, pues en Mesoamérica estaban los olmecas, los aztecas, y ya, y los mayas, ¿no? Y los mayas aquí no los enseñamos mucho porque van más al sur, y pues Quintana Roo lo conocemos por Cancún, no por los mayas. O si quieres saber de los mayas, vayan a ver el espectáculo al Hotel de Xel-Há, ¿no? Xcaret. ¿Cómo se llama así? Xcaret. Xcaret, sí. Viví 5 años ahí, no me acuerdo. De Xcaret, ¿no? Y ya, con eso enseñas a los mayas. Pues no. Ahora de lo que se trata es justo de enseñar lenguas y culturas indígenas. Ajá. ¿Por qué? Porque hay que decolonizar. Hay que enseñar la ciencia desde el contexto. ¿Cómo se ha hecho nacionalmente la ciencia? Esto nos va a dar pauta para otra cosa. Por eso se habla también de una estrategia nacional. ¿Otra vez? Sí. Voy a estar cambiando cada día. De una estrategia nacional de educación inclusiva. Este concepto también está bien. El primero. Este concepto de la inclusión también lo tenemos muy. ¿Sí llegó hasta acá? ¿Sí, verdad? También lo tenemos muy remitido en el discurso cotidiano al feminismo, ¿no? E inclusión ya se trata de meter a la mujer, ¿no? ¿No? La inclusión es, por ejemplo, ¿qué tal que yo hubiera venido en muletas? ¿Cómo me subo a dar la conferencia? Arrastrándome, ¿no? Esa es la inclusión. La inclusión es que yo no me hubiese visto obligado a ponerme el traje para venir a hablar con ustedes. Ajá, por ejemplo, gestos tan mínimos. Esa es la inclusión. Que no tenemos, repito, tampoco tan en cuenta, ¿no? Y lo que pretende la nueva escuela mexicana, pues es precisamente que lo tengamos en cuenta. Ajá. Bueno, la modalidad multigrado es otra cosa, que tiene también un poco que ver con esta cuestión de colonial. En algunas áreas se está, ¿sí? Okay, sí, no está bien con eso. En algunas sesiones que han tenido los dirigentes de la educación en nuestro país, han establecido que esta modalidad multigrado implica que a la par que estamos cursando la educación básica, ya podemos estar
cursando, o bueno, los estudiantes ya puedan estar cursando, por ejemplo, una especie de carrera, ¿no?, básica también en el lenguaje de señas, por ejemplo, para dar cuenta de la inclusión, en las literaturas prehispánicas, por ejemplo, ¿no?, que repito, resulta muy interesante. A eso se refiere la modalidad multigrado. Este es un problema, hace rato les decía, ¿no?, estuve viviendo 5 años en Quintana Roo, ahí se ve muchísimo la cuestión de la migración. Y es dificilísimo y es durísimo ver a los migrantes. Es bien interesante cómo, por ejemplo, nosotros nos consternamos de cómo tratan a los mexicanos cuando llegan a Estados Unidos. Deberíamos de ver nosotros cómo tratamos a los guatemaltecos, a las personas que vienen del sur, a los salvadoreños, los pisoteamos como no se dan una idea, ¿no? Bueno, pues ahora, como la educación tiene que ser verdaderamente inclusiva en la nueva escuela mexicana, también tenemos que ponerle mucha atención a ese sector. Muchísima atención, porque es el que más lo requiere. O sea, hay que ponerle muchísima atención a ese sector. Estrategia nacional para fortalecer el tejido comunitario en contextos urbanos. Nuestro tejido social, o en su defecto, nuestro tejido comunitario, pues está todo destejido, ¿no? En resumen, nuestro tejido social está todo destejido, ¿no? Ahorita que me traían para acá mi hermano, justo veníamos escuchando en el radio una noticia de una niña que acaba de fallecer porque en una secundaria le hacían bullying y le golpearon, ¿no? Y pues ya falleció. Pues esos gestos, esos pequeños fenómenos terribles son muestra del tejido comunitario. Hoy también todo el mundo habla del bullying, ¿no? Que muchos decimos, pues en mis tiempos no existía, o eras de los listos o eras de los que se dejaban, ¿no? O eras de los avanzados o eras de los mensos, ¿no? Bueno, pues el bullying es también muestra de los discursos. ¿Por qué le hacemos bullying a una persona? Porque nos parece irrisorio algún aspecto de ella, ¿no? Pero nos parece irrisorio por el discurso que tenemos, por nuestra episteme. Porque es, no sé, porque viene de trenzas y las trenzas lo referimos a lo indígena y a lo pueblerino, y entonces por eso le va a hacer bullying. Es un discurso que la nueva escuela mexicana va a tratar de evitar, porque vamos a enseñar que no es una persona diferente, que tiene las mismas capacidades cognitivas, intelectuales que yo. De eso va esa cuestión de fortalecer el tejido comunitario, ¿no? Ya que no se eche a perder más. Creo que está muy, muy, muy claro. Tiene mucho que ver con todos los demás. La estrategia nacional con perspectiva de género. Ese pues era necesario, ¿sí? Por todos los movimientos que están surgiendo de manera atinada, ¿no? Cierta medida. Ese creo que no necesito detenerme mucho. Bueno, la estrategia nacional de lectura, que también es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque muchos maestros ni siquiera leen. ¿Y cómo van a leer si se la pasan haciendo planeaciones y burocracia y burocracia y burocracia? Pues la nueva escuela mexicana, así de, ¿por qué cree que estoy aquí? ¿No? ¿Por qué cree que estoy aquí escuchando? Pues yo podría estar leyendo. No, pues sí, es también un problema que la nueva escuela mexicana va a tratar de evitar. Aquí sí, yo me gusta la nueva escuela mexicana, pero soy más amigo de la verdad. Aquí sí no nos han dicho cómo. Ya nos dijeron, sí, vamos a hacer esto. Ok, pero ¿me explicas cómo? Lo demás sí lo tengo muy claro, ¿no? Como creo que se puede observar, pero la estrategia nacional de lectura está difícil. Sí, yo no le veo ni pies ni cabeza a esa estrategia. La puse ahí porque viene en el documento, ¿no? Pero tampoco yo ahí veo claridad, ¿no? Habría que dar ciertos momentos para ver cómo se puede despertar el amor por la lectura. Ok, entonces, ya tenemos esta cuestión.
Ya tenemos los documentos, bueno, ya vimos los documentos, ya sabemos qué es eso de colonial. Son aspectos muy, muy, muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder definir el fundamento epistemológico de la nueva escuela mexicana. Y hay otros aspectos a considerar, que es precisamente poder establecer la diferencia. Eso también hace la epistemología. ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer? ¿Cuál sería la diferencia entre saber y conocer? Porque yo, ¿qué hago como profesor? ¿Hago que los alumnos conozcan o que sepan? Ambas. ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer? La profundidad, ¿no? No sé. Sí, ¿no? No sé, pero sí conozco. ¿Ustedes saben Alemania? Sí, saben Alemania, dónde está en el mapa, que ahí se llevó a cabo el nacionalsocialismo, ¿no? Los nazis, que además juegan fútbol bien chido. Yo sé Alemania. ¿Cuántos de ustedes han estado en Alemania? Una persona. La compañera, 2 personas. Las compañeras pueden decir que además de saber Alemania, conocen Alemania. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre saber y conocer? Saber implica tener los aspectos teóricos del fenómeno. Conocer implica tener una experiencia directa de ese fenómeno. Conocer implica tener la experiencia directa de las cosas. ¿Qué propone la nueva escuela mexicana? ¿Saberes o conocimientos? ¿Qué propondría la nueva escuela mexicana? ¿Saberes o conocimientos? La nueva escuela mexicana propone los dos. La nueva escuela mexicana propone que hay que tener en cuenta los conocimientos y los saberes. ¿Por qué? Porque lo que le importa, y esa es una parte fundamental que no podemos perder de vista, lo que le importa a la nueva escuela mexicana es desarrollar un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico solo lo vas a poder obtener si es que tienes un conocimiento teórico capaz de poner en tela de juicio tu experiencia. Es decir, tu conocimiento. Ya no se trata de que el conocimiento sea, te voy a enseñar a memorizar y te voy a enseñar cómo se resuelve el 2 más 2 es 4, sino que además de eso, ponlo en tela de juicio, ponlo en duda. Es decir, como profesor ya no se vale que un chico me diga, oiga, pero ¿qué pasa si esto es así y asá? Y entonces ya no funciona lo que usted me está diciendo. Y que nosotros le digamos, no, yo soy el maestro, te callas, yo tengo razón. Bueno, naturalmente no con esa violencia, ¿verdad? Lo hacemos, pero vaya, ya no se trata de acallar las inquietudes del estudiante, sino explorarlas. Finalmente la nueva escuela mexicana está haciendo énfasis en estas actitudes pedagógicas del constructivismo. El conocimiento se tiene que construir. Y no lo voy a construir yo nada más como profesor. Tú ya traes experiencias como estudiante. Yo voy a acomodarlos. Vaya, tus experiencias son los ladrillos. Y los saberes que yo te voy a dar, te va a enseñar a acomodar esos ladrillos en tu cabeza para que tengas un discurso ordenado. Y tu conocimiento ya no sea despatarrajado, ¿no? Sino que ya esté ordenado, que ya sea una pared. Eso es lo que busca la nueva escuela mexicana. Por eso les decía, no es tan complejo como parece, porque seguramente muchos de ustedes ya lo hacen, pero no le habían puesto el calificativo o el nombre, ¿no? Pero seguramente muchas de las cosas que está proponiendo la nueva escuela mexicana ya lo hacen. Ya básicamente ya lo hacen. Entonces, ¿qué hago? Sí, saberes, conocimientos, pensamiento crítico, que es la suma, ¿no? ¿Y qué pasa con el conocimiento científico? Y pusimos ahí el conocimiento científico para hacer referencia a ese conocimiento que les decía que nos ha enseñado a pensar que el sujeto científico, que el sujeto de conocimiento es este tipo rubio, guapo, etcétera, etcétera. ¿Qué hago entonces con ese conocimiento científico? ¿Qué hago entonces con ese conocimiento positivista? Lo entiendo también como una parte importante del quehacer científico.
pero no le supongo la verdad absoluta. Es decir, si yo de pronto estoy dando clases y me llega, aquí es más difícil hablar de esto, ¿no? Porque no conozco mucho, pero y me llega un integrante, un estudiante integrante de una comunidad indígena y de pronto me dice, oiga, ¿qué cree que nosotros también hacemos esto en nuestra comunidad, pero de esta manera? Yo como docente ya no le voy a decir, qué bueno, pero esta es la correcta. No, al contrario, a ver, explícanos más. A ver, yo quiero aprender, ¿no? Sí, y créanme que no cuesta mucho trabajo. Apenas en la Facultad de Psicología, precisamente, impartieron un curso de señas. Y apenas que les apliqué examen, se estaban pasando las respuestas con señas. A mí me dio tanto gusto que no lo censuré, ¿no? Pues qué buena onda. ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo un propósito de la nueva escuela mexicana. Están ampliando sus saberes y sus conocimientos. Y lo más importante, están haciendo de esos saberes y de esos conocimientos un aprendizaje significativo. Es decir, está significando algo para sus vidas. Y eso es lo que todo docente busca, ¿no? Que el estudiante te recuerde porque precisamente operaste en él eso, que de pronto conceptualizan los modelos educativos así como que la gran cosa, ¿no? El aprendizaje significativo. Es tan simple como lo que les acabo de señalar. Aquello que estás aprendiendo en el aula significa algo para tu vida. No para resolver un examen, no, para tu existencia. Y eso es lo que busca también la nueva escuela mexicana. Hacer de ese conocimiento científico no un conocimiento estrictamente teórico, así de que, sí, el método científico. ¿Cómo lo vas a aplicar, no? ¿Y en qué circunstancias de tu vida? Eso es precisamente a lo que, las tendencias que tiene este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Lo que les señalaba, el pensamiento crítico. Es también importantísimo este concepto de pensamiento crítico. Ok, sí, ya me dijo que es así como la suma de saber, conocer, entre otras cosas, ¿no? Pero un concepto así claro de pensamiento crítico, ¿cuál sería? El que tenemos aquí. El pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado. Ojo, si yo me quedo nada más en analizar, ya no es pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque yo puedo analizar el micrófono, ¿no? O sea, es de color negro, otra vez ya se le está acabando la pila, ¿no? Pero está prendido y me sirve para ampliar el tono de voz. ¿Y eso es analizar? Evaluar ya es decir, bueno, ¿y cómo está compuesto? De qué manera las pilas activan una especie de energía para que mi voz se amplifique, etcétera, etcétera. A lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con, en mi casa dijeron que mi hermana debía lavar los trastes porque es mujer? A ver. Ya evalúo críticamente, ¿no? Analizo y evalúo. ¿Y a poco el género implica que uno tiene que hacer cosas? Y analizas. Y ya estás construyendo un pensamiento crítico. Por eso es analizar y evaluar la información. Yo analizo y evalúo esa información con la intención de darle validez a la información, de establecer si es veraz o si es falsa, si es verdadero o si es falso, ¿no? Como dice ahí, intentando esclarecer la veracidad. ¿Para qué? Para justificar ese discurso, para justificar ese fenómeno. ¿Qué es eso de justificar un fenómeno? Que tenga fundamento. Esto también es un rasgo muy importante. ¿Por qué es un rasgo muy importante? Yo recuerdo cuando a mí me daban clases, ¿no? Mientras supiera explicar en un examen, por eso llegué hasta el doctorado, ¿no? Mientras supiera explicar en un examen cómo funcionaban las cosas, ya. Y esa explicación por lo regular era una repetición de lo que decía el profe, ¿no?
Ahí le medio añadía mis palabras domingueras, pero en esencia no había un aporte mío. La nueva escuela mexicana dice, no, a ver, espérate. Pues es que, ¿qué tipo de educación es esa? La de la Edad Media, ¿no? Nada más faltó que te encadenaran al pupitre y a repetir la palabra de Dios, ¿no? Nada más faltó eso. No, la nueva escuela mexicana dice que tú, no para explicarlo en un examen, tú en tu cabeza como estudiante tienes que justificar lo que estás haciendo, lo que estás explicando. ¿Ah? Y de eso va la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque, repito, lo que le importa es el pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico también se entiende como un proceso en donde se va a usar la razón para dirigir el pensamiento. Ah, caray, ¿cómo entonces cuando yo pienso no estoy razonando? No, no necesariamente. Ahorita ustedes pueden estar pensando en qué van a hacer saliendo, ¿no? De aquí. No tienes que usar la razón para eso. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Es más, eso lo puede hacer un animal doméstico. Pensar qué es lo que va a hacer después de comer. Ah, me voy a ir a echar al sol, ¿no? A quitarme las pulgas, ¿no? Eso no es razonar. Razonar implica lo que decíamos hace rato: evaluar, analizar, usar la razón. ¿Para qué? Para encontrar justificaciones a los fenómenos que me acontecen. Ajá. ¿Para qué? Para que yo pueda emitir juicios y sea una mejor persona. Yo tengo que razonar lo que pasó con esta chica de la secundaria, ¿no? Para poder emitir un juicio. Ojo, emitir juicios razonados, no opiniones. Para opinar cualquiera. Para razonar y emitir un juicio fundamentado en la razón, para eso sirve la nueva escuela mexicana, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Bien, ya casi terminamos. Bien, la otra parte importante. Ok, eso fue así como muy general, lo que recién terminamos de ver, pero la parte realmente importante, que básicamente ya estaba señalando todo lo que hemos nosotros señalado y que además señala la nueva escuela mexicana, ya está señalado en las epistemologías del sur. Ajá. ¿Qué es eso de las epistemologías del sur? Es una postura filosófica que va a realizar Boaventura dos Santos, un pensador, un filósofo, y que se va a manejar bajo esa premisa que tenemos ahí en el primer punto. Ajá. Nos va a decir que la epistemología dominante ha sido construida por el capitalismo y el colonialismo. Es decir, que todo lo que nosotros hemos estado enseñando, que todo lo que nosotros hemos estado validando como discurso científico y verdadero, irrefutable, además de que es ajeno, como lo veíamos con la cuestión de la decolonialidad, nos sirve para explotarnos a nosotros mismos. Ajá. Y además de para explotarnos a nosotros mismos, explotar al que nos escucha y que sea como yo, que también se explote a sí mismo. Ajá. Las epistemologías del sur nos dicen que básicamente el discurso educativo o científico o cognitivo ha establecido el hecho de sigue produciendo y sigue gastando tu dinero. Bueno, tú vas a trabajar para comprarte la pantallota como la que tenemos aquí para la exposición, para ver el mundial, ¿no? Aunque te vas a endrogar 2 años de tu vida, la sacaste a 24 meses sin intereses, o con intereses, que es peor, ¿no? Te vas a endrogar, ¿no? Vas a terminar pagando lo doble, pero es lo adecuado. ¿Por qué? Porque hay que ver el mundial. Sí, es lo adecuado. Y no puedes ver el mundial en una televisioncita chiquita, pues te vas a perder los goles de Messi, ¿no? No, en una pantallota. ¿Por qué? Porque sí. Y para eso vas a trabajar. Oiga, pero yo trabajo en la fábrica de teles. ¿Y qué?
Tú pones un tornillo, vas a tener la pantalla completa. Y es así como que chingo. Y lo que va a decir la epistemología del sur es que justo la educación ha servido para eso, para reproducir ese discurso dominante. ¿Quieres ser alguien? Estudia. ¿Es razón suficiente? O sea, pues que no soy alguien, soy una persona, ¿no? ¿O solo el estudio me va a hacer una persona? ¿O cómo? Ahorita soy la nada y cuando tenga el título voy a ser Fidel. Eso es pensamiento crítico, así de, a ver, pues que soy nadie. Ajá. Justo lo que dice la epistemología del sur es eso. Ajá. La epistemología dominante ha sido construida por el capitalismo y al capitalismo le importa una cosa: el dinero, el capital. Ajá. Y bueno, el capitalismo pues, fue traído por el colonialismo. En este ya no me detengo tanto porque ya lo vimos con el concepto de decolonial, ¿no? Igual, si hay dudas al final, pues ya lo vemos. Lo que me interesa, más allá de la cuestión del dinero, de autoexplotación o de explotación del otro, o de competencia, que también es algo, ¿no? que dentro de la educación se da mucho. Ajá. Esta cuestión de poner estrellitas, de tener un consentido. Yo soy profesor también, no me van a engañar, tenemos un consentido. 2, 3. 2, dice ahí, ¿no? La maestra. 2, ¿no? Sí, no nos engañemos, tenemos consentido, ¿no? Bueno, pues el problema con los consentidos y con los no, el problema con los consentidos y con los no consentidos es que los estamos poniendo a competir. Y el problema con poner a competir es que de pronto ya no enseñamos que lo que importa es el saber, sino quién gana. ¿Y cómo voy a fundamentar un discurso sólido? ¿Cómo voy a operar un aprendizaje significativo? El único aprendizaje significativo que vas a operar ahí es pisa al carnal de al lado porque tienes que ganar. Haz lo que sea por ganar. Y de pronto, ¿cómo funcionan las empresas o las instituciones? Igual. Voy a dar la puñalada por la espalda a este brother porque yo voy a lograr el ascenso y él no. Pues sí, pues eso lo aprendiste cuando fuiste el consentido del profesor, ¿no? Ajá. Bueno, más allá de eso, lo que me interesa rescatar del colonialismo y del capitalismo es que las epistemologías del sur van a decir que el verdadero problema, ya en el terreno del saber y de la educación, es que se suprimen muchas formas de saber. Ajá. Se suprimen las formas de saber que el estudiante trae de casa. Se suprimen las formas de saber que trae de su comunidad, si es de una comunidad indígena. Se suprimen las formas de saber que él mismo ha desarrollado a partir de la experiencia que tiene como ser humano. Porque pensamos que solo hay uno. Porque pensamos que solo un discurso científico da validez y es el discurso positivista. Y entonces, si no eres bueno en matemáticas, no vas a ser nadie en la vida. Y la filosofía. Y el arte. Y la música. Y la biología. Y esas áreas que no necesitan de matemáticas de manera tan radical o tan necesaria. O sea, yo no me puedo dedicar a tener una tiendita porque no sé matemáticas, ¿no? Y si tengo una tiendita, pues no voy a ser un agente activo de la sociedad, o sea, voy a ser como un X, ¿no? Pues no, eso es lo que dice la epistemología del sur, que el colonialismo ha operado. Es decir, también ha colonizado la reflexión y nos ha hecho casarnos con un discurso que la nueva escuela mexicana está denunciando y está buscando revirar, darle la vuelta. Ajá. En resumen, lo que hacen las epistemologías del sur es denunciar la supresión de saberes. Esto es muy interesante, les voy a platicar igual algo que yo vi mucho en Quintana Roo. Todavía hay muchísimos mayas, ¿no? Muchísimos mayas. En una ocasión, por mera curiosidad antropológica, ahí tienen al pobre de Fidel yéndose a la zona maya, ¿no? Primero es un problema que me aceptaran ahí, ¿no? Sí, son muy recelosos de sus cosas. Por fortuna tenía un compañero de la universidad que formaba parte de esa comunidad, ¿no? Total que ya nos quedamos y me tocó ver 2 partos.
Pero fue ahí, ahí está lo interesante. Pues como en los tiempos de antes, iban con la partera. Ajá, y la partera con todo su saber místico, religioso, hacía todos unos ritos y el parto salió bien. Ese fue el primero, ¿no? El segundo igual, ¿no? Me enteré, ¿no? Es un parto. ¿No? Lo que vi yo dije, pues van a llamar otra vez a la partera, ¿no? No, yo sí la voy a llevar al médico porque yo ya no creo en estas cosas. Un embarazo complicadísimo. Al final todo salió bien, pero hubo muchos problemas. Pero precisamente este segundo caso, pues sí es cierto. Estamos suprimiendo saberes que a lo mejor son más efectivos. Pero como no se casan con el discurso positivista y europeo, ¿no? Eurocentrista, por ahí hace rato, hoy que ya también conocen el concepto, ¿no? Pues pensamos que no son saberes válidos. Pues sí lo son. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros no hemos atendido esos saberes válidos? Si que te duele la panza, pues tómate un té de manzanilla, ¿de qué es el que te tomas? De hierbabuena, sí, la manzanilla dicen que no sirve para nada, ¿no? La manzanilla es como yo, ¿no? No sirve para nada. Es como mi carrera. Bueno, justo eso es lo que busca la epistemología del sur. Hay que denunciar la supresión de saberes, porque finalmente esos son saberes, no son creencias del viejito achacoso de mi abuelito, ¿no? Son saberes que tenemos que tener en cuenta. Y que de hecho, si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar pensamiento crítico, lo que vamos a hacer con esos saberes místicos, milenarios o como le quieran, ordenen y gusten llamar, es encontrarle su explicación científica. Que es muy distinto a decir que no es válido. Al contrario, le doy validez mayor, porque válido ya es, solo que ahora lo justifico. Si recuerdan ese concepto, ¿no? De justificación. Ahora lo justifico. Y eso es lo que busca la escuela mexicana. Ya no censura al estudiante de que no, eso no vale. ¿Por qué? Porque te lo enseñó tu abuelito. No, a ver, vamos a justificarlo. Eso es lo que importa ahora. ¿Sí? Y todo gracias a esto que dice Boaventura dos Santos en las epistemologías del sur. Bien. La pregunta entonces es, ok, ya me explicó todo eso, ya me explicó cuál es la base, cuáles son los aspectos teóricos que está retomando la nueva escuela mexicana, ¿cómo le hago en el aula, no? Como hace rato así de, bueno, sí, suena a toda madre, pero... Y luego, profe, ¿qué? Está re bien, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo intervengo epistemológicamente? Porque si algo me queda claro desde la definición que me dio de epistemología, es que es una cuestión intelectual. No es algo que yo pueda intervenir así como cambiarle las pilas al micrófono para que siga funcionando, ¿no? No es algo físico, que yo pueda meter las manos para poder lograr el cambio. ¿Cómo intervengo epistemológicamente? Primero, tener en cuenta, toda experiencia social produce o reproduce conocimiento. El hecho de que estemos aquí poniendo o no poniendo atención, ya está reproduciendo conocimiento. Ya está diciendo algo en mí, de manera consciente o inconsciente. Ajá. Es decir, cuando yo estoy en el aula y veo que mi estudiante está echando beso con la estudiante o con otro estudiante, cada quien, ajá, y además es inclusión, ya es válido, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? Pues ver de qué manera se está produciendo, reproduciendo el conocimiento. No exiliar al estudiante, que es algo que solemos hacer, ¿no? Así que te sales y te vas con el supervisor, te vas con el director, ¿no? Yo me la pasaba ahí, por cierto. ¿No? Al contrario, busco la manera de integrarlo, ¿no? ¿Sí? Busco la manera de integrarlo. ¿Por qué? Porque está reproduciendo conocimiento también. Aunque quiere hacer otro tipo de reproducción, ¿no? Pero está echando eso. Pero está reproduciendo conocimiento. Y lo tengo que integrar. ¿Ah? Eso es lo primero. Ajá. Preguntarse y demostrar como docente cuáles son las condiciones de lo que cuenta como conocimiento válido. Y ojo, esto es muy importante.
Porque incluso yo al preparar el tema que voy a dar, tengo que hacerme esa pregunta. Estos conocimientos que voy a dar el día de mañana, bueno, qué heroico es si preparan sus clases de un día para otro, ¿no? Este conocimiento que voy a dar en determinada sesión, ¿es válido? ¿Qué le da validez a este discurso? ¿Porque lo dice la antología? Yo también como profesor me tengo que meter más. Ajá. Si yo también como profesor tengo que desarrollar pensamiento crítico, si no volvemos a lo mismo, ¿cómo voy a enseñar algo que no conozco? Yo también tengo que ahondar así de, bueno, y esto que me está diciendo la antología, el libro, esto que me dijeron que tenía que hacer, lo siento mucho por los directores, ¿no? Que los cuestionen. Creo que todos son directores, ¿no? Los van a cuestionar. ¿Es válido? ¿O lo estoy haciendo solo porque me dijeron? ¿Cuál es la validez de esto que estoy enseñando? ¿Ah? Eso es básico que lo tengamos en cuenta. También se tiene que tener en cuenta la experiencia social. El sujeto de conocimiento pues es un sujeto vivo. Luego entonces tiene experiencia, sobre todo si enseñan en la secundaria, está teniendo muchísimas experiencias de carácter social. Todas esas experiencias, volvemos al primer punto, producen conocimiento. ¿Cómo las utilizo a mi favor para enseñar el tema que quiero enseñar? Ajá. Les platico igual una experiencia propia. Yo soy profesor de la licenciatura en Cultura Física y Deporte por parte de la universidad. De entrada ya deberían haber hecho en su cabeza el esquema. A ver, es doctor en filosofía y da deportes. Algo que, ¿qué? Me es bien difícil. La asignatura que doy, por ejemplo, ahorita en este semestre, es sociología del deporte. Ahí tenemos que ver cómo el deporte no es tampoco eso que nos han enseñado, ¿no? Que te ayuda a la salud y que no sé qué, sino que también se pone en tela de juicio, ¿no? Ya se vende, se compra, te enseña a competir y a explotar al otro, más o menos de lo que también nosotros hablamos, etc. Tengo que ver muchísimas cosas a partir de la historia del deporte. Pero son cosas que los que estudian cultura física practican mucho deporte. Tener los 15 minutos así como ustedes serios, sentados, poniendo atención, puta, ¿no? Saquen una costilla mejor, ¿no? O sea, es bien difícil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es justo entender la condición de esos estudiantes. Ajá. Y no sé, les quiero enseñar que el deporte sociológicamente ha sido algo más que la mera actividad física, que tiene un aspecto religioso y ritual. ¿Qué es lo que les voy a poner a hacer? Ok, pues les voy a pedir que escojan un juego prehispánico y vamos a hacer la representación en las canchas del juego prehispánico. ¿Ah? Y entonces los muchachos los tengo así, entretenidísimo. Porque hay que buscar las formas, hay que entender que son sujetos sociales, con diferentes relaciones sociales. Luego entonces son diferentes epistemologías. Son diferentes formas en las que validan el conocimiento. ¿Sí? Y eso es lo que busca y lo que entiende la nueva escuela mexicana. Es muy importante y que se está retomando desde las epistemologías del sur, insisto, ¿no? Esa es la forma en la que yo como docente voy a intervenir epistemológicamente. Voy a cambiar el discurso del estudiante a partir de cambiar mi propio discurso. Teniendo siempre la mente abierta. Es bien difícil porque somos seres humanos, porque tenemos hambre, porque sentimos deseos, etcétera, etcétera. Pero es nuestro trabajo. Es bien difícil, pero es lo que nos toca. Bien. ¿Cuáles son los ejemplos? Ya dimos algunos, pero ¿cuáles son los ejemplos, por ejemplo, para la expresión? ¿Cuáles son los ejemplos más fehacientes de esta colonización del saber que desarrolla ciertos discursos? Pues ahí tenemos dos que tomé de la red. Y no me costó mucho trabajo, ¿eh? Ahí tenemos dos. Eso es a partir de un discurso, ¿no? O sea, por ejemplo, esto nos puede dar mucha risa.
pero todo el daño psicológico, todo el daño epistemológico que implica esto. Ajá. De este no les hablo porque me ha pasado mucho que voy a galerías y a mí me siguen los policías, ¿no? Pero todo el daño que hacemos por reproducir. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el origen del racismo, del machismo, del nepotismo, y el que a mí más me cae gordo de todos los ismos, el clasismo. Yo tuve profesores muy clasistas, que nada más porque me veían con mis playeras de rock, ya era el que iba a reprobar, ¿no? Y pues no se equivocaban, pero pues no por la playera reprobaban, ¿no? Sí. O sea, sí iba a reprobar, pero no por mi playera. Entonces, ese es el asunto. Que si no hacemos caso a lo que nos está planteando, al fundamento epistemológico de la nueva escuela mexicana, vamos a seguir reproduciendo este tipo de discursos. Ajá. Y lo que busca la nueva escuela mexicana es que ya no se reproduzca. Y ojo, ya no nos podemos excusar con que la educación viene de casa, porque ya estás entendiendo que el estudiante tiene experiencias sociales. Pues naturalmente, vivir en su casa también es una experiencia social y no te puedes desentender de ello. ¿Sí? Eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Vamos a quitar tus ejemplos. Están feos. Bueno, el que les decía. El que les decía, ¿no? ¿Qué pensamos? Son narcos. Son amigos de mi hermano, ¿no? No, pues no son narcos. Y sí, realmente son amigos del Face, pero no de mi hermano mío. Pero no son narcos. Son personas como nosotros. ¿Sí? Y tenemos que dejar de casarnos con esos discursos que de pronto aplicamos a las cosas, no más porque sí, sin cuestionar la validez de los mismos. Repito, nosotros pensamos que así lucen los narcos, ahora les va la otra. Esos sí son narcos. Esos sí son los narcos. Yo me pregunto si lo vemos entrar a él ahorita a dar una conferencia, no lo ponemos en tela de juicio. ¿Sí saben quién es, no? Genarito. A ellos de seguro no lo siguen en el centro comercial, como a mí. Es un discurso. Es un discurso terrible que nos hace mucho daño como sociedad y que la nueva escuela mexicana trata de cambiar. Ajá. Bien, vamos ya cerrando. ¿Sí? Entonces, creo que ya nos adelantamos mucho. ¿Qué pretende epistemológicamente la nueva escuela mexicana? Lo primero, no sumarse a la epistemología dominante. Ajá. Por eso decíamos hace rato con el supervisor, es bien difícil el cambio. Son otros fundamentos. Ajá. Ya no tengo que estar en esa epistemología dominante. Ajá. Lo segundo, aquí ya me voy muy rápido porque ya tenemos todo el fundamento, ¿no? Esto ya no son así como conclusiones que, pues sí es cierto, no desacreditar saberes. Ajá. No es así que es que mi papá me dijo que esto, no tiene razón, ¿por qué? Pues yo soy el maestro de tu papá, pues en tu casa tendrá la razón, pero aquí no. No, ya no se desacreditan saberes. Para que nos quede más claro todavía, no tenemos por qué suprimir los conocimientos locales. Ajá. Es bien interesante lo que están haciendo ahorita algunas colegas que por cuestiones de igual, ¿no? Por el país en el que vivimos, pues tuvieron que dedicarse a la educación básica. Y apenas me platicaba una amiga, profesora, igual de Quintana Roo, que estaba dando precisamente la clase de epistemología
Y una chica llegó y al momento de exponer el método científico de Descartes y todo eso, una chica llegó y le dijo, es que creo que en mi comunidad hemos seguido el método científico, pero no sabría cómo explicarlo. Mi colega le preguntó, ¿cómo? ¿En qué? ¿Haciendo qué? Y ella decía, no, pues es que cuando sembramos, etcétera, etcétera. Hicieron lo que se hacía siempre en mis tiempos, ¿no? El experimento del frijol. Pero como lo hacen los mayas, así, con un ritual y todo. Y lo interesante, mi amiga, en lugar de decirle, no, es que eso no, dijo, pero a ver, explícanos cómo. Y la chica justificó el crecimiento del frijol, todo bajo una perspectiva científica, pero desde su propia experiencia. No se suprimió el saber, no se desacreditó, al contrario, se justificó. Y eso es de lo que se trata. Naturalmente, un saber que es falso, pues no se puede justificar. No se suprimen los conocimientos locales, ¿no? Hacemos caso a la epistemología decolonial. Ojo, decolonial, que es dejar de colonizarnos, ¿no? Como ya lo veíamos. Por ahí los críticos de la nueva escuela mexicana dicen, no, es que son comunistas, y Andrés Manuel, y es comunista, y la izquierda, y de lo que se trata es de decolonizar. Ese es otro concepto que la nueva escuela mexicana no contiene. Si revisamos todo el documento, decolonial aparece 29 veces. Decolonizar no aparece nunca, porque el decolonizar es solo mi conocimiento como mexicano es válido. Lo decolonial es los conocimientos de todos, hay que validarlos. Es muy diferente, ¿no? Uno censura, el otro apertura. Y lo que la nueva escuela mexicana busca es aperturar. Estas son las pretensiones básicas de la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues ya tenemos nuestras conclusiones, ¿no? Como docente, ¿qué tengo que hacer? Establecer un diálogo de saberes. No cerrarme. Al contrario, establecer un diálogo de saberes. Entre más dialogue, mejor. Entre más dialogue, mejor. Inclusión, pero la de veras. Repito, inclusión no significa que los invitemos a ver la nueva sirenita de Disney con una sirenita afroamericana, ¿no? No, eso no es inclusión. Inclusión significa atender a todo tipo de discurso y escuchar las razones que tiene, de manera no arbitraria. Darle la misma importancia que le doy al que yo supongo que tiene la razón. Porque de pronto también nos confundimos, ¿no? Es que yo soy imparcial, pero ya me casé con una postura. Es que yo los escucho a todos, pero ya me casé con una postura. No, pues es dotar de las mismas razones a ambos discursos, ¿no? Y ver cuál tiene las mejores. Eso es inclusión, ¿sí? Finalmente se busca una interculturalidad crítica, es decir, que los saberes dialoguen entre sí de manera crítica. Criticar no es censurar. Correcto. No lo pudo haber dicho mejor. Naturalmente, como tenemos tantos siglos con una epistemología colonial dominante, pues lo primero que tenemos que hacer para construir es deconstruir. Tirar esos cimientos y ver qué nos sirve para poder echar a partir de esas ruinas útiles los nuevos edificios. ¿Sí? Y pues hasta aquí llego yo. Espero que les haya servido mis palabras. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias otra vez por la invitación. Es todo.